Bien, iniciamos con salud y previsión y le damos la bienvenida en el día de hoy al doctor Marcelo Puello. Marcelo Puello, cirujano ortopeda y traumatólogo. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Michelle. Gracias por la invitación. O sea, realmente un honor poder estar aquí con ustedes y presto a cualquier cuestionamiento con relación a salud. Bien, vamos a hablar de diferentes temas, doctor, pero iniciemos por la parte de ortopedia y traumatología. Hay algunos procedimientos y los vamos a ir dividiendo por áreas que uno se ha dado cuenta que con el tiempo han ido avanzando mucho y al aumentar la cantidad de casos, mejorar las prótesis, la calidad de las prótesis, hace que la gente ya, estos sean procedimientos más frecuentes. Por ejemplo, veo que todo lo que son las prótesis de rodilla, que creo que ustedes de los profesionales dominicanos que más cantidad hace de este tipo de trabajo, veo que se hacen más frecuentes y que tienen mucho mejor resultado. Hablar un poquito de los avances en este sentido y cuándo se aplica. Mira, gracias por la pregunta. Realmente el acceso a los servicios de salud a nivel general, tanto a nivel privado como a nivel público, con la nueva ley, con la ley de seguridad social y con sobre todo con el apoyo de las aseguradoras, sobre todo en la parte más importante que tiene que ver con la aseguradora nacional, o sea, con la aseguradora del Estado. Eso ha permitido que muchos más dominicanos tengan más acceso a los servicios de salud y a los servicios de salud especializados. Entonces, el factor de prótesis, la biomecánica articular y la biomecánica o la ingeniería biomecánica que tiene que ver con la creación de esos implantes, ha permitido cada día que sea mucho más anatómica, que sea mucho más parecida a la articulación normal, y eso ha permitido inclusive también el gran acceso que hemos tenido los cirujanos ortopedas dominicanos a las diferentes escuelas nacionales e internacionales, y los cursos de actualización nos ha permitido tener actualización en el primer mundo en el manejo de la cirugía de articulación, pero también nos ha permitido ponerle la mano a las prótesis de última generación y que ya en gran parte la tenemos en el mercado nacional y las cubren las aseguradoras. ¿Qué tan importante es la calidad de la prótesis? ¿Qué es? ¿La durabilidad o que la prótesis el cuerpo la asimila mejor? Permite una sujeción más anatómica, o sea, lo más parecido a la articulación normal, ya que es un implante que es sintético, o sea, es una parte de metal. Pero eso ha permitido que la articulación se mueva y permita que tenga una mejor movilidad, pero también tenga una mejor longevidad, o sea, mucho más tiempo. Una buena prótesis, una buena colocación de una prótesis en un paciente con una calidad ósea buena, que no necesariamente la calidad ósea tiene que ver con que tenga un daño de la articulación, porque hay pacientes que pueden tener fracturas periarticulares y entonces se daña la articulación, pero tienen una buena calidad ósea. Entonces, cuando tú colocas una prótesis, estás colocándole un implante a un paciente que uno espera que tenga una longevidad de unos 10 a 15 años, pero con la nueva calidad de los implantes y sobre todo con la calidad de los cirujanos actuantes, ha permitido que un implante te pueda durar no 15, sino 20, 25 años. Y hay series por ahí todavía. Hay una edad que los médicos yo veo que dicen, no, es muy temprano, aguanta un poco más. Es por esto de la duración de la prótesis. Es correcto, pero para no tener que volver a intervenir un poco más adelante. Te explico lo siguiente. La artrosis es el envejecimiento normal de una articulación. Entonces, generalmente, sobre los 55 a 65 años de edad empieza una degeneración del cartílago articular, que es la maduración normal del individuo, el envejecimiento de la articulación. Cuando ocurre en pacientes jóvenes por fracturas periarticulares o intraarticulares, se daña la articulación, no importa la edad. Entonces, cuando teníamos pacientes por debajo de esa edad, de 65 años, uno siempre quería manejar la articulación sin tener que colocar la prótesis, porque como es más joven, más movilidad, más actividad física, entonces pudiese aflojarse la prótesis con un tiempo muy corto. Pero con la nueva ingeniería, la biomecánica nueva en la fabricación de esas prótesis, nos ha permitido que ya en pacientes jóvenes podemos colocarla y vamos a tener una buena longevidad, entre 10 y 15 años, un paciente joven. Si se afloja o si tiene un aflojamiento sobre los 10 años, entonces tiene una cirugía de revisión. Entonces, por eso uno siempre trataba. O sea, que no es para cambiar, es para apretarla.
No, hay que cambiarla. Si se afloja hay que cambiarla, hay que colocar una nueva. Pero lo que me refiero es lo siguiente, que antes uno tenía temor en colocarle la prótesis a un paciente por debajo de los 50 años. Ya no. Ya tenemos pacientes, por ejemplo, con problemas de artritis reumatoidea, que le estamos poniendo prótesis con 25 o 30 años, y eso nos asegura unos 20 años de longevidad, claro, siguiendo al paciente, educando al paciente, porque hay ciertas actividades que no debe hacerlas. Claro. Pero va a permitir que el paciente tenga una durabilidad de 20, 25 años, y entonces en vez de hacer en un periodo de tiempo 3, 4 revisiones, tú vas a hacer una sola revisión. Y eso permite una mayor longevidad, mayor tiempo del implante en el paciente. Doctor, prótesis de cadera, hablamos de rodilla, en la cadera, ¿qué tenemos nuevo? Un sitio tan complicado. Bueno, con la cadera tenemos ya la parte metal, la parte del implante que va al cotilo, al acetábulo. Hay muchas variaciones con relación a la cantidad de orificios que vienen ya impregnadas con ciertas sustancias que tienen que ver con coral para que tenga una mejor sujeción, o sea, que viene al hueso. ¿Lubricada? No, viene corrugada, y eso permite que el hueso crezca y se adhiera más a la prótesis. Y usamos en la parte acetabulada, cada día usamos menos cemento, porque cuando tenemos una prótesis sin cemento, un cotilo sin cemento, solamente colocado con tornillo, eso va a crecer y va a abrazar mejor el implante. Y con relación... Cuando crece se rompe, ¿verdad? No, se adhiere, se pega más a la parte ósea. Y con relación a la parte de plástico, que es lo que está entre el cotilo y la cabeza, que por lo general es metálica, está en el plástico de alta durabilidad, de plástico entrecruzado, que ahora viene impregnado en vitamina E, y eso permite una mejor lubricación, y por lo tanto la fricción, el desgaste es menor, y eso permite una mayor durabilidad. Pero también en pacientes jóvenes... ¿Esos casos de prótesis de cadera? Sí, son muy frecuentes. Generalmente antes se hacían más prótesis de cadera que de rodilla, pero en este momento, en la etapa en que estamos viviendo, se está haciendo más prótesis de rodilla que de cadera. En la parte que va hacia el vástago, hacia el fémur, que es el vástago, que es de metal, también viene ahora poroso, impregnado en coral, y eso permite que el cresco crezca y se adhiera más. Y por lo tanto, en pacientes jóvenes utilizamos menos, ya no tenemos que usar tanto cemento óseo, y por lo tanto permite una durabilidad mayor del implante en el paciente. Siempre cuidando el peso, siempre cuidando la actividad física, sobre todo que la cirugía lleva consigo una parte que es el seguimiento del paciente, pero el seguimiento y la educación con los equipos de rehabilitación para que tenga una mejor fortaleza muscular alrededor del implante que se ha colocado. Al margen de lo que son los accidentes que puedan provocar, que puedan requerir de una prótesis de rodilla o de cadera, ¿hay algún tipo de actividad profesional, algún segmento poblacional específico o un estilo de vida que influya en que se haga más temprano en un paciente una prótesis, la implantación de una prótesis? Mira, la principal causa de reemplazo articular en pacientes jóvenes, sobre todo en cadera, es por las fracturas que pueden ocurrir, y sobre todo porque somos el país que lamentablemente tenemos la segunda posición, yo diría la primera posición en cuanto a accidentes de tránsito. Y las fracturas periarticulares que pueden ocurrir, cadera, rodillo, tobillo, provocados por accidentes de tránsito que tienen que ver con motores de 2 ruedas, es un número muy importante en el país. Entonces, cada vez que ocurre una fractura alrededor de la articulación, uno trata de armar la fractura lo más parecido a como estaba antes de fracturarse, pero ya se dañó parte del cartílago y eso empieza a degenerarse. Entonces, el paciente, o sea, nosotros gateamos, caminamos, corremos sin dolor porque el cartílago está cubriendo esa parte. El cartílago no tiene inervación nerviosa, por eso no nos duele. En la medida que se va desgastando ese cartílago, ya sea por envejecimiento normal o por una fractura, entonces se expone el hueso subcondral que sí tiene inervación y eso produce dolor, produce limitación. Entonces, la cantidad de reemplazos articulares que hacemos provocados por fractura es muy alta en el país y anteriormente no se hacía porque el paciente no tenía acceso a ese tipo de cobertura. Pero ya con las aseguradoras y sobre todo con SENASA tenemos cobertura tanto en la parte pública como en la parte privada.
pero también el éxito de esa parte de la seguridad social. ¿Y son tan costosos este tipo de procedimientos? Es un procedimiento, te lo voy a llevar a dólares, un procedimiento que incluye los gastos de la clínica, los honorarios de los médicos, más el implante médico. Estamos hablando de alrededor de... El implante es la prótesis. La prótesis, estamos hablando de $6,000 a $6,500 en un paquete global, porque el seguro paga una parte del implante, por lo general un 80%, paga el 80% de la cobertura de los gastos de la clínica y paga la cobertura de los honorarios. ¿Qué tan importante es la rehabilitación de todos estos procedimientos? Entonces, si no hay rehabilitación, no importa lo bien que quede el procedimiento, si no va a un entrenamiento con un equipo de fisiatra, la cirugía puede fallar. Con una buena rehabilitación y un procedimiento que haya sido exitoso, de 0 a 10, ¿qué tan bien queda un paciente con relación a lo que era antes de tener una prótesis? De 0 a 10, yo te diría que un 15. Queda perfectamente. Que debe quedar perfectamente. El paciente seguirá notando que tiene una prótesis siempre, o se acostumbra tanto que ya no lo nota. Se va a acostumbrar y va a hacer su vida normal prácticamente a las 3 semanas, sobre todo si lleva un buen plan de rehabilitación y de fortalecimiento, porque es un equipo de anestesiólogos, es un equipo de cirujanos que empieza en el quirófano, en la rehabilitación del paciente con el procedimiento quirúrgico, con el equipo quirúrgico, pero pasa al otro día a la mano del servicio de fisiatría. Y por eso cada grupo de los que hacemos en reemplazos articulares, tenemos detrás un buen equipo de rehabilitación, con un equipo de técnicos y un equipo de fisiatras que van a acompañarnos en ese sentido. Es decir, anteriormente operábamos una cadera y el paciente lo dejábamos acostado de 2 a 3 semanas. Ya no, ya el paciente se opera hoy y mañana lo estamos parando. Ya el paciente inmediatamente pasa el efecto de los anestésicos, ya el equipo de rehabilitación está trabajando con ese paciente para educarlo en cómo caminar, en educarlo cómo ir al baño, en educarlo cómo subir y bajar escaleras, sobre todo en aquellos casos que el paciente vive en una segunda planta. Y eso va a permitir que la rehabilitación sea parte importante, si no más, la parte más importante en cuanto al manejo postquirúrgico del paciente. Usted tiene años hablando de los accidentes de tránsito, sobre todo de motocicletas y de la cantidad de accidentes que usted le llama. Aquí hay alcohol, la gente bebe, anda en motor y todo eso. Nosotros inclusive hace un rato antes de comenzar el programa decía Carlos Alonso que aquí ya hay ahora hay choferes de taxi que manejan como No, que el paso siguiente en la evolución del conductor es de motorista a chofer de sonata. Sí, pero que eso ha provocado también una forma de conducir que es peligroso. Ese tema aquí es un tema de educación, doctor, es un tema de que por volumen de cantidad de motocicletas y realmente no hay las condiciones de que llamarle la atención a la gente y de que vean estas estadísticas. Mira, es un tema de educación, por supuesto, de educación vial. Es un tema que tiene que tomarlo por los cuernos el Estado Dominicano en cuanto a la educación vial. Que las penas sean un poquito más fuertes en el sentido de esos tipos de accidentes. Y como decía Carlos, yo personalmente ya ahora le tengo más miedo cuando veo un sonata que cuando veo un motorista. Por esa agresividad con que están manejando los taxistas. Inclusive, tú estás caminando en el carril izquierdo, que vas a doblar a la izquierda y de repente se te mete un vehículo que viene de un tercer carril de la derecha. Y siempre está un sonata involucrado. ¿Qué pasa? Se ha hecho muy fácil que nosotros los dominicanos podamos adquirir un motor de 2 ruedas. Pero eso ha permitido también que ya es muy fácil conseguir un sonata. Y entonces ese es el paso que se está dando. Ahora bien, en programas anteriores hemos insistido en que debe haber un extra, en el sentido de que yo vaya a comprar un motor y dentro del precio del motor tenga un seguro especial que tiene que ver con accidentes de tránsito. Porque aquí existe lo que se llama el motoconcho. No hay un curso, algo tienen que ya darle. hay lo que se llama un servicio de motoconcho. Entonces, ya no es solo el motorista, sino que involucra a un pasajero y que lamentablemente delante de nosotros nos pasan motoristas con hasta 3 personas manejando. Y lo grande es que se nos paran en el semáforo al lado con el supervisor de tránsito de frente y no pasa nada. Entonces, eso lleva un gasto, un gasto económico a nivel de los hospitales de trauma que es incosteable. La seguridad y la salud de todos los dominicanos es una responsabilidad del Estado Dominicano y eso está hasta en la Constitución de la República. Pero eso genera un gasto, eso genera un costo.
Y ese costo está acabando con la economía de los hospitales de trauma. Y no se busca la manera de minimizar esto o de eficientizar esto. Y por eso tú ves que los hospitales O sea, de entre trauma, los traumas y las haitianas pariendo, nosotros... tenemos un déficit económico en cuanto a la atención de salud muy importante. En hospitales, el hospital ahora tiene la ventaja de que la mayoría de nuestros pacientes, y sobre todo un avance de este gobierno, en que hay una mayor cobertura de personas que tienen acceso al seguro básico de salud. Pero hay una parte importante que todavía no tiene acceso a esos seguros y encima de eso tenemos los ilegales, que ya no tan solo son los haitianos, tenemos otros personajes aquí que son ilegales, pero cuando tienen accidentes, cuando tienen problemas de salud, van a los hospitales de nuestros y hay que darle la salud, mire, pero doctor, eso tiene un costo. Si usted tuviera que evaluar a nivel de ortopedia y trauma, ¿cómo estamos a nivel en nuestros hospitales públicos y privados? Sepárenlo y háblenos de zonas del país. ¿Por qué hago la pregunta? Imagínese que usted sabe que hay dominicanos con seguro privado o contributivo, dominicanos con seguro subsidiado, dominicanos, o sea, algunos que van a los hospitales y otros que van a las clínicas, que tienen acceso. Y hay una geografía nacional importante. A nivel de geografía nacional y en los dos sistemas, ¿cómo usted evaluaría si tú puedes estar tranquilo en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata, en Punta Cana o no? Tú tienes los sitios donde tú puedes tener buenos servicios, son aquí. ¿Cómo usted evalúa el sistema? Mira, en cuanto al sistema en la región norte, es la zona donde tenemos mayor seguridad en cuanto a atención tanto a nivel privado como a nivel público. La zona norte de nuestro país es sumamente, está protegida en ese sentido en cuanto tiene que ver con los servicios de salud. Me da mucho miedo la zona sur, porque tenemos un hospital general en Barahona y tenemos un hospital general en Asua, pero hay que ver con qué calidad se están desempeñando esos servicios de trauma, la cantidad de cirujanos que podamos tener, pero es una parte importante. ¿Cuántos motoristas tenemos en Barahona? Cruzar Barahona te puede tomar hasta 40 minutos y es un espacio corto, pero entre la cantidad de motoristas que te pasan por el medio, tú pierdes hasta 40 minutos en cruzar Barahona. La parte turística. Y la parte turística es la parte que mucho más me preocupa. No hay un hospital de trauma en la región este. Tenemos algunos hospitales algunos hospitales privados en la parte del este que están funcionando perfectamente bien. En la parte privada estamos bien. En la parte privada estamos bien. Ahora, es importantísimo ya que en la región este hay un hospital exclusivamente de trauma. Tenemos un hospital general en Higüey que se inauguró y que está funcionando, pero no tenemos un hospital de trauma, que sea un hospital de trauma general, y la cantidad de motoristas que hay en Higüey, El Ceibo, Atomayor, San Pedro de Macorís es grandísima. Entonces tenemos un déficit con el Hospital General de San Pedro, porque el MUSA, porque no está funcionando ni siquiera a un 20% de su capacidad. Santo Domingo, privado, condiciones buenas. Yo te diría que son buenas en algunos centros. Y la parte pública usted tiene, por ejemplo, aquí, me dicen que funciona bastante bien los hospitales traumatológicos de Santo Domingo. Los hospitales de traumatología, los dos más importantes, que son el Hospital Darío Contreras y el NEAIRE, están trabajando a plena capacidad. De hecho, el Hospital Darío Contreras ha mejorado en los últimos 2 años en cuanto a la calidad humana, los servicios, la educación, ha mejorado de una manera enorme, y felicito a la dirección del hospital. Ahora bien, en cuanto a la estructura física, hay muchos problemas que no tienen que ver con la actual dirección del hospital, sino que vienen ya arrastrados cuando se hizo la reinauguración del hospital y que tiene unas fallas estructurales muy importantes. ¿Y en el NEI Arias? El NEI Arias en este momento está trabajando a plena capacidad. De hecho, una labor encomiable de la dirección del hospital, un buen apoyo del Servicio Nacional de Salud. Ojalá que ese apoyo también se volcara hacia el Hospital Darío Contreras para poder tener una mejoría en cuanto a la estructura física y los insumos. Porque la parte humana, la parte administrativa humana, la parte docente del hospital ha mejorado enormemente. En las clínicas privadas la gente puede estar tranquilo con cualquier trauma y a cualquier emergencia. En la parte privada está garantizada la salud de traumatología en cada uno de los hospitales del Gran Santo Domingo, porque los centros médicos privados tienen unos muy buenos especialistas con sus especialidades
y que están atentos a su trabajo. Todo esto de las prótesis que se necesitan, los clavos, los tornillos, las prótesis, las tenemos siempre disponibles en el país. Ha mejorado. No hablamos de dinero. No. Hablamos de equipamiento a nivel de la prestación, o sea, dónde comprarlo, dónde adquirirlo. Realmente tenemos un stop de compañías que tienen que ver con la traumatología, que tienen que ver con los reemplazos articulares, clavos, tornillos, cirugía de columna, que están a la orden del día con tecnología de primera punta, o sea, de primer mundo. O sea, en el mercado lo tenemos disponible con un stock de casas comerciales que lo tienen disponible. Finalmente, doctor Puello, usted sabe que en un momento usted no participó en el 911, sino en el área de operación de la parte médica de esto. Un momento creo que transitorio, pero se está hablando mucho de el 911, en lo personal, un servicio exitoso, pero combina muchas instituciones, muchas áreas, policía, salud, bomberos, hay muchos actores involucrados, pero también está la parte de las ambulancias, los controles, en fin. Esta estructura también se ha hecho nacional, lo que usted tenía una estructura local, Santo Domingo, luego Santiago, ya una estructura que se ha hecho nacional. Si usted tuviera que darle, usted que participó, no en el área del 911, pero creo que en el área médica que le daba servicio al 911 desde el Ministerio de Salud, no sé cómo se funciona eso. Usted tuviera que pensar, evaluar cómo está ahora con el crecimiento que ha tenido y que hacerle una sugerencia para este crecimiento, sobre todo en el área de la parte médica, trauma, ambulancia. ¿Qué usted nos diría? Mira, en ese sentido a mí me tocó durante 1 año y medio, casi 2 años, dirigir todo lo que tenía que ver con la atención extrahospitalaria a nivel nacional, y eso es la parte más importante del 911. Te lo resumo de la siguiente manera. El 911, lo que la gente conoce, es la agencia que regula el servicio que dan las agencias. ¿Cuáles son las agencias? Ministerio de Salud Pública, ambulancias, servicios de salud de manejo interhospitalario y extrahospitalario. La Policía Nacional en cuanto a como agencia de seguridad pública. La Procuraduría General de la República, que tiene que ver con la parte del control de la justicia, y los servicios de la DGC, que tiene que ver con el tránsito y la regulación del tránsito, que iba de la mano con el movimiento de las ambulancias. Y también una parte importante, se pueden mover las ambulancias. Una parte importante que tiene que ver con los bomberos. Entonces, el 911 es la agencia que los regula. Ahora, me quito el sombrero ante la doctora Guzmán Marcelino, porque en un momento dado nos sacó de la parte hospitalaria, a mí y al doctor Ferrera, con el objetivo de que se pudiera expandir el 911 a nivel del Cibao y algunas zonas del Cibao y una zona del sur. Entonces ese fue el trabajo que nos tocó al doctor Ferrera como director general de emergencias médicas a nivel nacional, y a mí como director de atención extrahospitalaria, que tiene que ver con todos los servicios y regulación de servicios de salud en cuanto a nivel nacional. Entonces fue a nosotros que nos tocó expandir el 911 fuera del Gran Santo Domingo, y gracias a Dios cumplimos con la misión que se nos dio. Entonces en este momento hay un problema que tiene que ver con educación. O sea, en este momento hay 94 posiciones con ambulancia en el Gran Santo Domingo que dan servicio a la ciudadanía y están reguladas por el 911. Pero trasladar un paciente de un punto X hacia un hospital, en este momento con los problemas de tránsito que tenemos, y lo que he podido ver es un poquito de interconexión, que antes sí la teníamos. Cuando entraba la llamada, podíamos calcular el tiempo entre la entrada de la llamada, que llegara la ambulancia y que la ambulancia llevara al paciente ahora al hospital. dura más en llegar. Pero había una coordinación, porque entonces desde el 911 se podía controlar y había una comunicación con los agentes de la DGC que estaban en el trayecto de esa ambulancia, y podíamos viabilizar el tránsito. Y en lo que he podido ver desde afuera, cuando veo una ambulancia que me pasa por el lado y veo que de repente llega a un punto y hay un tapón y la ambulancia se detiene y no hay
una conexión con la regulación de ese tránsito que antes sí lo teníamos. ¿Cómo no sé debiera, por qué. cómo ese lío que hay con las ambulancias, que si son del 911, que si son del Servicio Nacional de Salud, que si eran unas ambulancias alquiladas a la Cruz Roja, ¿cómo debería ser eso? ¿De quiénes deberían ser las ambulancias? Mira, bueno, cuando nos tocó, las del 911. Cuando nos tocó estar al frente de esa área, todas las ambulancias pertenecían al Ministerio de Salud. Salud era la encargada de dar el servicio, de poner la ambulancia, poner el chofer, poner un médico, poner una enfermera o poner una licenciada de enfermería para prestar atención a esa enfermera y tenerla en un punto X. Y que esa ambulancia tuviera gasolina, que tuviera combustible, que tuviera el personal adecuado para eso. Eso era una responsabilidad del Ministerio de Salud. Pero hay una cosa que mucha gente no sabe. Tú no vas a la Delta y te dice, mira, yo quiero 3 ambulancias. Usted tiene que hacer una licitación de furgonetas y luego entonces mandarla al Peñón de Gibraltar en España, que es uno de los centros más grandes donde se arman las ambulancias. O sea, usted tiene que pedirla con 1 año, 2 años antes de anticipación para que esa ambulancia llegue. Entonces, me quito el sombrero con doña Tati porque eso nunca se manejó de manera interna. Se hacía el levantamiento del expediente de qué especificaciones queríamos tener en ambulancias, si eran ambulancias tipo intensivo o si eran ambulancias de servicios generales. Entonces, eso se hacía una licitación internacional a través de la OPS para entonces ver, mira, las que queremos son este modelo, concursan tales marcas y se cogía la más económica, pero que tuviera las regulaciones que nosotros teníamos en la ficha técnica. Pero entonces eso ya, ahora, ese dinero, ese dinero se entregaba, no lo manejaba directamente el ministerio, sino que se pasaba a la OPS, se hacía la licitación internacional, la Oficina Panamericana de la Salud. Entonces se hacía la licitación internacional, el concurso, se aprobaba, se mandaban a Gibraltar y allá se armaban y entonces las ambulancias venían armadas y ya entonces podíamos mandarla a las posiciones. O sea, la compra, el dinero de eso no se movía de aquí. O sea, era un asunto transparente y se hacía a nivel internacional, pero las ambulancias tenían que pedirse con 1 año de anticipación para que pudieran llegar. Creo que el impasse que hay ahora es que quizás no se pidieron a tiempo. Y que han cambiado los procesos de compra. Y con relación a que algunas se alquilaron, bueno, cuando empezó el servicio, la demanda de ambulancias que se necesitaban se suplió con la Cruz Roja. Se suplió a través de la Cruz Roja Internacional. Que se fue injusto en eso, porque no era nada más la Cruz Roja, era el chofer, la ambulancia. Exacto. Era un servicio. Inclusive la gasa, el los alcohol, insumos. Claro, los estaba todo insumos. incluido. Sí. Entonces, eso, vuelvo y te reitero, hubo que alquilárselo a esos servicios a la Cruz Roja con ese personal y eso creó fuente de empleo de muchos profesionales en el área de la salud, pero también dio muchos servicios. Con relación a esa parte, quiero aclararte que al final del mandato del gobierno anterior salió un decreto donde se pasó el control de las ambulancias al Servicio Nacional de Salud. O sea, ya no está en el control del Ministerio de Salud, sino del Servicio Nacional de Salud. No sé realmente ahora cómo se está manejando porque ya no estoy en esa área. Pero una estructura nacional también ahora que es diferente. Es diferente. Pero creo que el problema básico está en que la vida útil de una ambulancia en países industrializados es apenas de 3 años. Sí. Imagínate en República Dominicana, con calles, callejones, caminos vecinales, la vida útil de una ambulancia es mucho más corta. Entonces tenemos que prever que en X cantidad de tiempo tenemos que solicitar ambulancias para ir sustituyendo esas ambulancias. Sí, pero también habían unas ambulancias que eran donadas, que Taiwán, antes de la ruptura con las relaciones diplomáticas. Taiwán donó muchos motores y donó algunas ambulancias. También vinieron ambulancias donadas del área de Estados Unidos, pero esas ambulancias, el costo operacional era muy alto. Entonces esas ambulancias lo que hacíamos era que las usábamos en los traslados interhospitalarios, que no tiene una demanda de movimiento tan grande como la que tienen las unidades de emergencia del 911. Bien, vamos a agradecer al doctor Marcelo Puello, quien es cirujano ortopeda y traumatológico, que nos acompañará en el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación.